Segundo, todos los días hemos estado hablando de sistemas cuánticos abiertos. Esencialmente, casi todo lo que nosotros hacemos tiene que ver con sistemas cuánticos abiertos dentro del grupo de investigación. Yo estoy tratando de meterme un poco a la parte de la teoría económica y la parte de sociología, sobre todo porque hacen parte de un gran grupo de temas, de temarios, que se llama la física de sistemas complejos, ¿cierto? Entonces, la física de sistemas complejos es una gran área una gran área de la física donde está también la biología. Entonces, digamos que yo quisiera como apuntarle a algunos problemas no convencionales para uno poder diversificarse como investigador, dentro de los cuales pues uno está la biología cuántica y como yo trabajé mi maestría en biología, mi maestría en ingeniería eléctrica, yo la apliqué por el lado de la biología. A mí la biología siempre me sonó como como el sistema más complejo que hay. O sea, no hay nada más complejo que la biología, absolutamente nada. Ustedes piensen en un problema, como le decía una persona a otra, había un man muy obsesivo con un tema. Y entonces un man le dijo a ese man, le dijo, no se obsesione con un tema. Olvídese de ese asunto para que pueda ser feliz. Pero si usted está buscando un misterio, le recomiendo el corazón humano. Entonces resulta que yo me puse a investigar, porque yo siempre había tenido la noción de que el cerebro era, digamos, desde el punto de vista sistémico, un tanto más complejo que el corazón humano y me equivoqué. Las células, las células del tejido de miocardio son impresionantemente complejas. Son modelos de sistemas de ecuaciones diferenciales no lineales gigantescos, gigantescos y terriblemente difíciles de resolver. Esas células, por ejemplo, se estudian en los roedores, en los conejos, en los ratones. Bueno, yo no sé si llamar a un conejo roedor esté bien, ¿cierto? Pero posiblemente sí, hay muchas personas que lo llaman así, las células de los roedores, ¿cierto? Entonces sí, y meten al conejo dentro de los roedores. No sé si el conejo será roedor, habría que preguntarle a un biólogo, no sé si de pronto Melissa nos puede sacar de la duda, pero aparentemente el conejo, todo el mundo dice, un artículo, células cardíacas de un roedor y aparece un conejo. O sea, ahí me imaginaría que saldría, por ejemplo, eh, no sé, un ratón, ¿cierto? El compañero David, bueno, algo, pero no un conejo, ¿cierto? Entonces, y, y, y resulta que entonces uno comienza a analizar esta dinámica. Es una dinámica es una dinámica realmente compleja, la dinámica de los canales iónicos de la célula de las células del tejido de miocardio, ¿cierto? Entonces, ¿qué tienen esas células que Pregunta, son ¿y usted complejas? sí ha investigado el conejo como, sí ha investigado el cerebro? ¿Cómo, cómo? Está con el malísimo. Repíteme, Cristian, por favor. No, ¿qué ejemplo? No, o sea, usted como que, el corazón, no. O sea, yo investigué, yo investigué la neurona durante un tiempo, los modelos de la neurona, el modelo talamocortical de Rodolfo Ginás, por ejemplo, los modelos de disparo de corrientes iónicas en las neuronas, la Ah, sinapsis eléctrica, la sinapsis electroquímica. Yo, yo creo, o sea, yo he estudiado muchas cosas, Cristi, lastimosamente. Habría preferido estudiar menos, pero bueno. Eh, lo único, lo único que yo creo que de las únicas cosas que yo nunca me le medí a estudiar literalmente, porque yo estudiaba cositas, había sido contaduría. Y eso no lo voy a estudiar nunca. Porque ya después de que conocí al papá de Pedro, yo siempre le pregunto al papá de Pedro. Entonces ya pues no sería muy útil que uno estudie
contaduría sabiendo que uno le puede preguntar a una persona como el papá de Pedro y también, pues, la hermana a ver, la hermana de la esposa de mi cuñado también es contadora, entonces hay veces también le pregunto cosas, ¿cierto? Mm, sino pues que el papá de Pedro es contador y profesor, entonces las formas como explica este tema fiscal pues son muy elaboradas, ¿cierto? Entonces, pero por ejemplo yo estudié, me gustó estudiar economía, entonces estudié mucho economía, estudié sociología, derecho, ¿cierto? Y todos esos son sistemas, Cristian, que se pueden abordar desde la mecánica estadística. Por eso es que es interesante como conversar de ellos en estos seminarios. Son sistemas que se pueden abordar desde la mecánica estadística. Ahora, ¿qué tiene que ver, por ejemplo, una célula con mecánica estadística o el voltaje del canal iónico con mecánica estadística? Pongan la atención. Ustedes tienen un canal iónico, tienen acá, por ejemplo, una célula. Esta es la membrana celular. Y las células tienen muchísimos canales iónicos. Son estructuras microtubulares supremamente complejas. Son muy, muy complejas. Esto ya es más o menos como por el área de la biofísica, ¿cierto? Que fue una de las ramas en las que yo me especialicé. Curiosamente, como ingeniero electrónico. Como ingeniero electrónico, yo estudié más biofísica que ingeniería electrónica. La ingeniería electrónica yo no la podía ver, pero ni en pintura. Ni siquiera una tarjetica. La detestaba y todavía la detesto, ¿cierto? Entonces, son simplemente gustos que tiene la gente. Habrá un ingeniero electrónico allá que deteste la física y eso es perfectamente aceptable porque a todos nos gustan cosas diferentes, ¿cierto? Entonces, resulta que, ¿cómo les parece que esta estructura tan compleja de este canal iónico en su interior tiene una bicapa de fosfolípidos, ¿cierto? ¿Qué es un fosfolípido? Un fosfolípido simplemente es un lípido que tiene terminaciones con estructura de grupos de fosfato. Eso es un fosfolípido. Entonces, aunque yo me imagino que ustedes se imaginan eso, pero como por completitud, pues resulta que las células como la neurona, como las células del corazón, en su exterior y en su interior tienen concentraciones, ¿cierto? Tienen, por ejemplo, por acá hay una concentración de sodio extracelular. Por acá puede haber una concentración de cloro, bueno, coloquémosle más acá, porque son iones de cloro extracelular. Por acá puede haber una concentración de potasio extracelular. Y hay otros iones, ¿cierto? O sea, hay muchos iones que pueden entrar y salir de la célula y hay canales selectivos al ion, ¿cierto? Ahora, la física del canal es una física que tiene de todo. Tiene fenómenos de transporte, tiene termodinámica, tiene mecánica estadística. Recuerden que nosotros, a partir de mecánica estadística con la ecuación de Langevin, llegamos a una expresión para el coeficiente de difusión y determinamos que la ecuación de Fokker-Planck es una ecuación de difusión para la distribución de probabilidad de la velocidad de una partícula browniana, ¿cierto? Eso fue lo que nosotros hicimos en las clases anteriores. Resulta que este canal iónico, naturalmente ustedes podrían mirar cómo cambia la concentración o la corriente de sodio en un canal con el tiempo, ¿cierto? Podría ser como algo así. Ahora más tardecito les mando un paper como para que esta discusión quede completa. Entonces, y podría ser también ustedes por acá, podrían graficar, por ejemplo, la corriente de potasio y podría ser como algo así. Son corrientes que parecieran que fueran como corrientes por un diodo o por un circuito, por un circuito con diodos. Tiene todo el sentido del mundo. ¿Por qué? Porque resulta
que los canales iónicos se activan como si fueran Dios. A ellos, a estos canales iónicos llega una molécula y la molécula está viajando por acá, la molécula se fija a un receptor, algunas veces receptores de glutamato, de proteína G, como se les dice, G-protein coupled receptors, ¿cierto? Y cuando se fija el receptor, ese canal iónico se abre y se cierra, o hay veces que se abre y se cierra por voltaje. Adentro también van a haber concentraciones intracelulares de potasio, concentraciones intracelulares de sodio, concentraciones intracelulares de cloro. Y obviamente como hay un canal iónico, entonces el canal iónico permite que haya transporte y digamos, obviamente, esto se llama soft matter physics. Este tipo de problemas en física. Soft matter physics, ¿cierto? Entonces, acá, Pedro, por ejemplo, si esto te parece chévere, también hay problemas para resolver, problemas computación, sobre todo computacionales, porque yo los problemas teóricos de esta área ya los desconozco en este momento y yo no me le meto a nada que yo no conozca bien, ¿cierto? Entonces, ya hay demasiados profesores que manejan esas lógicas, entonces, ¿para qué uno más? Eh, resulta que en algún momento va a haber un equilibrio de corrientes acá. ¿Qué tipo de corrientes pueden haber? ¿Cierto? Entonces, por ejemplo, nosotros podríamos tener transporte a través de la membrana, esto se llama transporte crossmembranal o transmembranal, que pueda ser inducido, por ejemplo, por campos eléctricos. Entonces, electric gradients sería que el gradiente de un potencial, que esto ustedes lo conocen bien. Pueden haber corrientes inducidas por thermal gradients. Entonces, el gradiente de la temperatura entre el interior y el exterior de la célula. ¿Cierto? Podrían haber también el que esté interesado en revisar esto y lo quiere combinar, quiere hacer alguna investigación y meterla por ahí en la tesis como un capítulo adicional. Todo eso es posible porque uno está aprendiendo y está explorando cosas. No hay problema, ¿cierto? Entonces, es que yo estaba trabajando en biología cuántica o en termodinámica cuántica y me dio por allá por resolver un modelo de un roedor, ¿cierto? Para entender a un colega del semillero. Pues meten eso, también lo pueden meter dentro de un capítulo, ¿sí o no? Entonces eso no es problema, es una exploración adicional que uno puede hacer como porque de pronto me termina gustando esta vaina. Es más, yo en este momento estoy aplicando un trabajo en Alemania para modelar sistemas electrofisiológicos, que son estos sistemas. Eso es física, chicos, esto sigue siendo física de la materia, que es lo que nosotros hacemos en general, y química de la materia. Podrían ser, por ejemplo, también pressure gradients. Los gradientes de presión típicamente se les conoce como gradientes osmóticos. Hay un libro muy chévere que habla sobre esto que se llama Físico-Química Fisiológica, pero yo creo que esa vaina no se consigue, pero en ningún lado. Esto me lo leí yo porque me lo regaló mi mamá, pero hace los años de Matusalén, pues. Y esto describe muy bien el transporte en sistemas biológicos. Se llama así, físico-química fisiológica. Entonces, muy chévere, ¿cierto? Igual yo sigo prefiriendo para estas vainas, sigo prefiriendo, por ejemplo, ampliamente
sigo prefiriendo los libros de bioquímica. Aquí, por ejemplo, hay un capítulo que se llama Fenómenos de membrana. Y esas, o sea, vainas que se usaban en las membranas hay por cantidades. De hecho, la primer sección de este capítulo, si me permiten, les leo el título, se llama Presión osmótica de los coloides. Es lo primero, ¿cierto? Entonces, los gradientes de presión o gradientes osmóticos entonces serían gradientes de P. Y me falta un gradiente muy importante que es el gradiente químico. Serían chemical gradients. Que serían gradientes de concentración. Ahora, en el formalismo de la ecuación de Nernst-Planck, entonces yo puedo decir from Nernst-Planck equation, que la ecuación de Nernst-Planck es una ecuación de transporte selectiva de ion, es decir, es una ecuación por ion. Ustedes pueden establecer lo que se llama el equilibrio de Nernst, ¿cierto? Entonces les voy a colocar acá Nernst equilibrium. El equilibrio de Nernst se da cuando ojo, debido a una combinación particular de estas excitaciones de corrientes a través de la membrana, entonces la corriente total es cero. Y si la corriente total es cero, nosotros, por ejemplo, si tenemos procesos que dependen del gradiente de phi, del gradiente de la concentración, a partir de ahí podemos derivar una condición para el voltaje. Si yo tuviera un equipo, por ejemplo, yo puedo tener un equipito. De hecho, ese equipo existe hace muchos años, solamente lo tenía la Universidad de Antioquia. En este momento lo tiene la Universidad de Antioquia y tengo yo entendido que no funciona, como muchas cosas acá en Colombia, ¿cierto? Entonces, lo tiene la Universidad de Antioquia y lo tiene la UTP. Hasta donde tengo entendido, no lo tiene ninguna otra institución. O se llama un patch clamp. Son para medir corrientes en los canales iónicos. Entonces, uno de alguna forma podría, por ejemplo, colocar un electrodo por acá y un electrodo por acá, y entre estos dos electrodos medir un voltaje que llama el voltaje de membrana. Entonces yo puedo hallar un equivalente circuital para esta membrana que hay, ¿cierto? El voltaje de membrana es el voltaje que surge como resultado que la corriente total de todos los iones o de un ion particular sea cero, ¿cierto? Y va a ser R por T sobre la constante de Faraday por el logaritmo natural de la concentración, por ejemplo, del sodio extracelular sobre la concentración del sodio intracelular. Esto es para un solo canal, ahí está la corriente. Esto es para un solo canal. La corriente no es el voltaje de membrana. Pero, por ejemplo, también hay una ecuación que se llama la ecuación de Goldman, Goldman Equation. La ecuación de Goldman dice que el voltaje de membrana, si yo considero varios iones, sería R por T sobre la constante de Faraday. La constante de Faraday es una constante muy interesante, tiene mucha física, y sería igual a logaritmo natural de la gamma, es la permitividad del ion, la permitividad del ion de sodio por la concentración extracelular del sodio, más la permitividad del ion de potasio por la concentración extracelular del ion de potasio. Por ejemplo, más la permitividad del ion de cloro por la concentración extracelular del ion de cloro. Dividido
entre la permitividad del ion de sodio por la concentración ahora intracelular del ion de sodio por la permitividad del ion de potasio por la concentración intracelular del ion de potasio más la permitividad del ion de cloro por la permitividad intracelular del ion de cloro. ¿Listo? Esa es la ecuación de Goldman para yo hallar el voltaje de membrana. El voltaje de membrana es una condición de equilibrio termodinámico porque ya no hay flujos. Los flujos se anulan. ¿Sí o no? Eh, la complejidad que tienen este tipo de problemas, estos son problemas de complejidad considerable, ¿cierto? Las primeras personas que estudiaron este tipo de problemas, digamos que en esta primera parte de la clase hablemos de sistemas complejos, ¿cierto? Como para no perder, digamos, el rumbo de la charla, a decir, bueno, este man está hablando de sistemas cuánticos abiertos y terminó hablando de biología. Eso lo podría decir una persona que sea muy despistada y que eh, realmente no sepa muy bien dónde está parada, ¿cierto? Pero pues podría pasar, porque, por ejemplo, la biología, si hay un sistema abierto en esta vida, es la biología. ¿Sí o no? Ese es el sistema abierto por excelencia. Pues. En, en los sistemas biológicos se mueven iones, entran iones, salen iones, hay flujo de calor, entra calor, ¿cierto? O sea, los sistemas biológicos son sistemas pero muy complejos. Cuando uno habla de sistemas complejos, ¿a qué será que se refiere uno cuando habla de sistemas complejos? Bueno, cuando uno habla de sistemas complejos, uno está hablando uno está hablando de sistemas físicos que tienen un número muy grande y muy diverso de grados de libertad. Muy grande, pero mucho es mucho. Por ejemplo, la sociedad. Nosotros podríamos considerar los diferentes votantes de la sociedad y sus opiniones como los grados microscópicos de libertad, y un observable macroscópico podría ser la elección de un presidente, de un senador, ¿cierto? La inflación, esos podrían ser observables macroscópicos. Y esos observables macroscópicos surgen de manera natural como consecuencia de que los observables microscópicos interactúen entre ellos. Si la opinión de Pepito no afectara la opinión de fulanito, probablemente nosotros nunca tendríamos presidente, porque la sociedad no termalizaría a un estado de equilibrio, ¿sí o no? Entonces, esos son sistemas complejos. Les voy a compartir el primer artículo. Bueno, de hecho, la primera persona que estudió electrofisiología, electrophysiology, la primera persona que estudió electrofisiology fue el señor Luigi Galvani. Y ojo, en 1791, libro que de hecho yo me he leído y he sugerido a varios que se lo lean. Yo no sé los que se acuerdan del año pasado mío en la Universidad de Pamplona, que fue un poco tremendo. La gente de biología me la montó porque yo les estaba enseñando electrofisiología en un curso de biofísica. Ellos lo que querían era que yo les enseñara las leyes de Newton, ¿cierto? Entonces, y yo les enseñé electrofisiología y me la montaron profesores y estudiantes porque les enseñaba electrofisiología. Una cosa de locos. Es como el mundo al revés, pero bueno. Les puse a leer este libro. Se llama De Viribus Electricitatis in Motu Musculari. Se llama La fuerza de la electricidad en el movimiento muscular. Luigi Galvani lo que hacía era que él estaba indagando, quería saber cuál era el origen de la electricidad animal. Y lo hacía con unas ancas de rana y unas vainas, ¿cierto? Muy bien. Resulta que
Esa idea que tenía Galvani suscitó una fuerte confrontación con Giuseppe Anastasio Alexandro Volta, que me imagino que también saben quién es. Ustedes los físicos deben saber quién es Alexandro Volta, ¿cierto? Entonces, y hubo un debate, The Great Debate on the Origin and Nature of Electricity. Bueno, pues Luigi Galvani decía que el origen y la naturaleza de la electricidad eran animales. Y Volta decía que eran químicos. Los dos tenían razón. Ambos tenían razón. Porque es que el cuerpo humano es esencialmente un reactor bioquímico. Es decir, la electricidad en el cuerpo humano viene de un conjunto de reacciones bioquímicas que liberan electricidad como resultado de una reacción química exotérmica, ¿cierto? Entonces, ahora, fue Luigi Galvani contra Giuseppe Anastasio Alessandro Volta. Luigi Galvani se considera como el padre de la electrofisiología, de la fisiología y la electrofisiología. Y Alessandro Volta se considera como el padre de la electroquímica, o más bien de la pila. No electroquímica, sino pila. El padre de la electroquímica, Father of Electrochemistry. Fue un químico que en paz descanse Franz Beckenbauer. Cuando Franz Beckenbauer jugaba fútbol, uno no sabía si era arquero, si era defensa, si era mediocampista, delantero, aguatero, periodista, ¿cierto? Entonces, algo parecido sucedía con el padre de la electroquímica. Nadie sabe quién era, qué realmente era. Bueno, nosotros ya sabemos que era químico. Era un tal Michael Faraday. Pero como Michael Faraday estudió tanto el electromagnetismo, hay gente que piensa que era físico. No, no era físico, era químico. ¿Sí o no? Tremendo Michael Faraday. ¿Y por qué es tan importante Michael Faraday en este contexto? Porque la constante de Faraday que aparece acá es realmente consecuencia del intento de Faraday de unificar las visiones de Galvani y de Volta, que realmente eran una sola. Ahora, ¿quién vino después? Pues después vinieron los señores del artículo que les acabo de enviar. Les recomiendo que se lean ese artículo. Eso es una belleza, chicos, pero es una belleza. Es una obra de arte en la historia de la teoría de la electricidad y el magnetismo en la biología. Huxley and Hodgkin Model. Bueno, David me hizo una pregunta ahora que yo quería dejar hasta este momento para responder. Perdón, David, por la demora. Eh, eh, bueno, David me preguntaba que qué tal era el estudio de la neurofisiología. Entiendo eso, que era la pregunta que hacía David. Eh, es muy interesante la neurofisiología, ¿cierto? A mí me gusta mucho más la cardiofisiología, porque como yo soy es físico, David, físico y químico, pues obviamente me gustan más los aspectos fundamentales. Y los aspectos fundamentales son más interesantes en las células cardíacas que en las neuronas, ¿cierto? ¿Por qué el cerebro es tan complejo? El cerebro es complejo es por la capacidad que tienen sus neuronas para conectarse, ¿cierto? Pero la célula del corazón es mucho más complicada que la célula del sistema nervioso. Mm, Huxley y Hodgkin Davy dieron la primer puntada para que se pudiera estudiar la neurona como un ente eléctrico.
De hecho, si tú abres el artículo, David, ese artículo que yo acabo de enviar, tú puedes ver, por ejemplo, les voy a hacer acá el modelo. Les voy a hacer el circuito del modelo. ¿Qué tenemos? Nosotros tenemos una capacitancia. La capacitancia representa almacenamiento de energía, ¿sí o qué? Esta es la capacitancia de la membrana. Y uno me pregunta, venga, ¿y eso qué significa? Ah, bueno, eso lo que significa es lo siguiente. Lo que significa la capacitancia de la membrana es que en este canal iónico que yo les mostré aquí al principio, debido a la estructura de fosfolípidos que tiene ese canal iónico, el fósforo, tanto el fósforo como el lípido, forman estructuras que permiten mucho almacenar carga. ¿Y qué es la capacitancia? Es un dispositivo que almacena carga eléctrica, o sea, almacena energía potencial en forma de carga eléctrica, ¿cierto? Por lo tanto, nosotros podemos modelar los fenómenos de almacenamiento en la membrana con una capacitancia, ¿cierto? Muy bien. Ahora, por ejemplo, para el caso que tenemos nosotros acá, tenemos corrientes, bueno, aquí hay corrientes, a ver, este artículo que tenemos acá considera esta L, bueno, hay una L ahí que en este momento no recuerdo qué es, ¿cierto? Entonces, la voy a tomar como si fuera de cloro, ¿sí o no? Entonces acá, este va a ser mi circuito. Por acá voy a tener yo una corriente de sodio. A esta corriente de sodio va a estar asociada una resistencia del canal de sodio, que es una resistencia variable porque depende del voltaje, o sea, es una resistencia no lineal. Y acá voy a tener yo el potencial, que lo puedo calcular. Con la ecuación de Nernst-Planck, este es el potencial de sodio. Entonces, esto sería voltaje del canal de sodio. Por acá voy a tener lo propio para el canal de potasio. Esta va a ser una resistencia asociada al canal de potasio, ¿cierto? Y acá voy a tener el voltaje del canal de potasio. Es un voltaje positivo porque posiblemente hay más carga, hay más concentración de carga eléctrica potásica afuera que adentro. Esto es más o menos voltaje del canal de potasio. Y por último tendría el voltaje del canal de cloro. Este es mi canal de cloro. Este es el voltaje del canal de cloro y esta es la resistencia variable del canal de cloro, que realmente en la literatura estas resistencias se expresan más bien como conductancias de los canales, o sea, la conductancia del canal de sodio, la conductancia del canal de potasio y la conductancia del canal de cloro. Y estas conductancias, de hecho, dependen del potencial de membrana. ¿Quién es el potencial de membrana? Bueno, cuando hay un equilibrio, el potencial de membrana es el voltaje que hay aquí en esta capacitancia. Y acá hay un conjunto de ecuaciones diferenciales, ¿cierto? Que son el modelo de Huxley y Hutton, que es el artículo que les acabo de compartir. Ustedes pueden ir, ojo, y ustedes van a ver que esto es muy mecánico, estadístico, muy termodinámico. Entonces uno dice, hombre, pero nosotros cómo es que no sabíamos que los físicos también están miserablemente involucrados en este ámbito de la biología, ¿cierto? O sea, siempre la física estadística, chicos, está en todos lados. Entonces, esto también es un sistema complejo, es de lo que nosotros hemos venido hablando últimamente. Entonces, complex se llama interdisciplinary, o más bien, lo voy a escribir así, se llama physics
No, escribámoslo así. Interdisciplinary Physics and Complex Systems. Y de aquí es de donde emerge el concepto de complejidad estadística. Bueno, nosotros en sistemas cuánticos abiertos, cuando hemos hablado de sistemas cuánticos abiertos, hemos tratado un concepto muy importante, que es el concepto, si yo, digamos, me refiero ahora a Open Quantum System Dynamics, hemos hablado del concepto de, por ejemplo, spectral density. J de omega igual a S de omega. Pero esto era un tensor. Nosotros lo trabajamos como tensor. Entonces esto era J y J de omega más, perdón, igual a delta IJ, o sea que es un tensor diagonal que multiplica a S y J de omega más I por gamma IJ de omega. Y nosotros habíamos discutido qué significaba la parte real y qué significaba la parte imaginaria. ¿Cierto? Habíamos discutido también self-energy, o más bien retarded self-energy. Lo que pasa es que eso de retarded self-energy todavía no nos va porque no hemos hablado. Apenas esta semana vamos a introducir lo que significa función de Green retardada. Entonces, retarded self-energy. La autoenergía retardada sería algo como sigma retardado de omega, y esto va a ser también un lambda de omega menos I medios por gamma de omega. O sea que la autoenergía tiene parte real y parte imaginaria también. Y en estas dos próximas clases, porque ya hoy nos comimos la mitad de la clase, en algo interesante, pero igual pues ahí nos servimos en bandeja de plata la mitad de la clase. Eh, Vamos a tratar el modelo clásico del dumping de radiación, ¿cierto? ¿Cómo hago yo para entender cómo, cuál es el efecto de la atenuación de la radiación en el acoplamiento radiación-materia? Es decir, si un átomo absorbe radiación, ¿cómo disipa parte de la radiación que ha absorbido? Si yo quiero entender eso clásicamente, hay un modelo. Y para eso también vamos a considerar la polarizabilidad. Entonces, polarizability, tensor. El tensor de polarizabilidad es A y J de omega, ¿cierto? Y este tensor va a tener una parte real, que por el momento lo voy a dejar simplemente como parte real de alfa y J de omega, más I por la parte imaginaria de alfa y J de omega. Y la parte imaginaria, yo creo que Juan Diego más o menos ha estudiado este tema, la parte imaginaria del tensor de polarizabilidad, entonces tiene una interpretación particularmente análoga a la interpretación de la parte imaginaria de la energía, de la autoenergía retardada y de la densidad espectral en el modelo de ecuaciones maestras, ¿cierto? Entonces, ¿qué tenemos acá? The effective Hamiltonian for an open quantum system
is given by. El Hamiltoniano efectivo para un sistema cuántico abierto, chicos, entonces habíamos dicho que era H, un H efectivo que tenía una parte real y una parte imaginaria que la íbamos a definir como menos IH barra sobre 2 por un operador gamma. Observen que estas tres representaciones van en perfecta armonía con el hecho de que el Hamiltoniano tiene una parte real y una parte imaginaria, y que la parte imaginaria se relaciona con la disipación o el decaimiento irreversible de información en el sistema hacia el reservorio. Este formalismo o esta forma de estructurar matemáticamente el problema del acoplamiento implica que estas partes imaginarias realmente tienen que ver con los mecanismos que le permiten al sistema cuántico acoplarse con el reservorio. Y esas energías de ahí van a estar directamente relacionadas con los tiempos de vida de los estados excitados en el sistema antes de que la información se disipe irreversiblemente. ¿Sí o no? Muy bien, en electrodinámica clásica, in classical electrodynamics, en clásico electrodynamics, the damping phenomena can be modeled using the Drude-Lorentz oscillator. Listo. Bueno, chicos, regálenme un segundo. Yo voy por agüita. Me demoro. Bueno, entonces, ¿de qué se trata esto? Bueno, esta es una descripción semiclásica de la interacción entre la radiación y la materia. Listo. Entonces, semiclassical description, todos ustedes han visto esto en electrodinámica. Bueno, excepción de las personas en Pamplona que pasaron electrodinámica el semestre pasado, me imagino que no vieron nada, ¿cierto? Entonces, pero el resto, yo creería que ha visto, o sea, que está familiarizado con el oscilador de Lorentz, ¿cierto? Ya han visto electrodinámica conmigo, con, eh, con Edilson, o han visto electrodinámica con el profesor, con Ernesto, en el caso de Melissa y Juan Diego, o con el profesor Jorge, ¿cierto? Entonces, todos esos son cursos excelentes. ¿Qué, qué realmente es lo que hace el modelo oscilador de Lorentz? Bueno, el modelo oscilador de Lorentz es a semi-classical description of light matter interaction. ¿Cierto? Bueno, semiclásico, nosotros vamos a ver clásico, ¿cierto? Entonces, ¿eso qué implica? Bueno, a nosotros lo que nos interesa es estudiar el fenómeno de la disipación y del amortiguamiento. Si un átomo absorbe radiación, chicos, pues naturalmente la tiene que disipar. La forma para nosotros entender la dinámica de la disipación de radiación por parte del átomo la podemos ver como un oscilador, amortiguado como el oscilador que estudiamos la semana pasada, con la transformada de Laplace y todo eso, ¿cierto?
Lo que yo voy a hacer es que voy a considerar que esta esfera blanca que estoy repintando es el átomo. Eh, el átomo absorbe radiación, ¿cierto? Y cuando el átomo absorbe radiación, se induce un momento dipolar eléctrico debido al campo eléctrico oscilante que viene de la radiación, ¿cierto? Entonces, yo podría considerar que este es el átomo, este es el núcleo del átomo, y el electrón, debido al momento dipolar inducido, se va a comenzar a desplazar. Entonces, él se desplaza hacia afuera y hacia adentro del núcleo, ¿cierto? Debido a una oscilación inducida por el momento dipolar de la luz. Lo que yo voy a hacer es que voy a pensar que este man de acá es el electrón. Y ese acoplamiento con el núcleo, que es un acoplamiento oscilatorio, por eso es un oscillating dipole moment, entonces lo podemos modelar con un resorte, ¿cierto? Ahora ese movimiento va a tener una frecuencia omega cero y el acoplamiento entre la radiación y la materia va a ser un acoplamiento gamma. Esto es esencialmente lo que es el oscilador de Lorentz, no es absolutamente nada más. Ahora, yo les podría recomendar otras lecturas del libro de Greiner, como por ejemplo el dipolo de Hertz, ¿cierto? O sea, hay otros varios osciladores interesantes en el cráneo y no podría estudiar. Pues yo quiero es estudiar disipación, ¿cierto? Muy bien. Vamos a definir los parámetros del modelo. Omega sub cero es la frecuencia de oscilación debido a la fuerza restauradora o al momento dipolar, ¿cierto? Is the natural oscillation frequency due to the induced oscillating dipole moment. Listo. Bueno, muy bien. Eh, bueno, ¿quién es gamma? Ah, bueno, acá me faltó también el electrón, va a tener una masa. ¿Quién es gamma? Entonces, gamma, recuerden que es súper importante definir los parámetros del modelo para poder conocer las escalas del sistema. ¿Quién es gamma? Entonces, gamma is the damping. Recuerden que cuando yo hablo de damping, estoy hablando de dissipation. Is the damping factor which gives the rate at which the electron dissipates energy. Y acá tenemos que E is the charge of the electron, is the magnitude of the charge of the electron.
Nm is the mass of the electron. Muy bien. Eh, nosotros sabemos que nosotros conocimos la semana pasada el modelo del oscilador, ¿cierto? Entonces vamos a hacer algo parecido acá. Listo. Entonces lo que yo voy a decir es lo siguiente. Si yo hiciera un diagrama de fuerza sobre el electrón, entonces free body diagram on the electron, lo que yo tengo, jovencitos, es esto. Tengo una fuerza que es igual a la masa del electrón por su desplazamiento medio, que sería, por ejemplo, R dos puntos, ¿cierto? Y esto sería igual a ¿quién? Esta vaina sería igual a la tasa, esta sería igual a, bueno, sí, sería igual a la tasa a la cual se está disipando energía multiplicada por la velocidad del electrón, ¿cierto? O sea que esto sería esencialmente menos gamma por R punto, y la fuerza de restauración inducida por el momento dipolar, que sería omega sub cero al cuadrado por R. ¿Más quién? Más la fuerza aplicada. Una fuerza aplicada que depende del campo eléctrico que siente el electrón debido a la radiación electromagnética, ¿cierto? O sea que esto sería igual a menos gamma R punto menos omega sub cero R menos E por el campo eléctrico. Listo, muy bien. Yo puedo reorganizar todo este chisme de acá, reorganizing. Entonces esto sería MR dos puntos más gamma por R punto más omega sub cero. Ah, bueno, perdón, esto todavía no es omega sub cero. Perdón, chicos. Esto no es omega sub cero, sino que esta es la constante del resorte. Omega sub cero viene a ser cuando la divido por la masa. Qué pena ahí. Más K por... Entonces la de arriba R. también debería cambiarla, ¿no? Porque tiene Ah, omega sub sí. cero cuadrado. Sí, señor. Ya la cambio, Cristian. Muchas gracias. Listo. Vamos a cambiar esta de acá, como dice el compañero Cristian. Pues menos kappa por R más la fuerza aplicada. Muy bien. Ahora sí, divido por M y me va a quedar R dos puntos más gamma por R punto más K por R, perdón, más K, bueno, esto es gamma sobre M, kappa sobre M, igual a menos E sobre M por el campo eléctrico E de RT. Listo. Bueno, muy bien. Eh, el campo eléctrico, let's assume, voy a asumir que el campo eléctrico tiene una fase que depende de la posición. Está la polarización del campo por E a la I phi R, T por E a la menos I omega T. Listo. ¿Quién es omega? Omega es la frecuencia del campo con el que estoy estimulando la materia o el átomo. ¿Ok? Muy bien. Em, a ver. mm, Venga, yo miro cómo puedo
Tengo que hacer acá una pequeña aproximación. Entonces vamos a trabajar, aquí estamos trabajando con la parte real de este campo. Entonces debería ser la parte real and in the dipolar approximation, entonces en la aproximación dipolar lo que yo puedo hacer es esto. Yo puedo reemplazar esto por una fase constante alrededor del centro de masas del sistema electrón-átomo, electrón-núcleo, ¿cierto? Entonces, esto sería en la aproximación dipolar aproximadamente igual a E sub 0, que multiplica a E a la I por phi, que es una constante por E a la menos I omega t. ¿Sí o no? Entonces, así yo podría decir que tengo R dos puntos, ¿cierto? Y acá me va a quedar gamma minúscula sobre M, la voy a hacer gamma mayúscula. Sería gamma R punto más omega sub 0 al cuadrado por R igual a menos E sobre M que multiplica a E sub 0 por E a la I por phi por E a la menos I omega t. No, realmente acá no lo estoy trabajando con la parte real, sino que estoy trabajando el campo al completo. Ahora, a partir de la teoría de ecuaciones diferenciales, recuerden que la teoría de ecuaciones diferenciales me dice que yo tengo una ecuación diferencial lineal, yo tengo una ecuación diferencial lineal. La respuesta particular a esa ecuación diferencial lineal tiene la misma forma que su estímulo. ¿Cuál es el estímulo acá? El estímulo es de la forma E a la menos I omega t. Por lo tanto, yo puedo asumir que R de t, que es la posición del electrón, es de la forma R sub 0 que multiplica a E a la menos I omega t. Y entonces yo puedo reemplazar esa solución acá y puedo resolver para R sub 0, ¿cierto? Muy bien. Entonces vamos a mirar acá, ya vamos a llegar a un buen término. R dos puntos, ¿quién es? Me quedaría como menos omega al cuadrado, ¿cierto? Esto sería menos omega al cuadrado por R cero, pero entonces voy a factorizar R cero y a la menos I omega t por acá. R cero por E a la menos I omega t. Me quedaría menos I omega gamma, ¿cierto? Más omega sub cero al cuadrado, todo esto que multiplica a R sub cero por E a la menos I omega t, y esto va a venir siendo igual a menos E sobre M, y aquí me va a quedar E sub cero por E a la menos I por phi, ¿cierto? Bueno, muy bien. Eh, a ver, por E, si acá tiene E a la menos I omega t. De esta forma se cancelan los términos que dependen del tiempo y me va a quedar que R sub 0 es igual a menos E sobre M dividido entre omega sub 0 al cuadrado menos omega al cuadrado menos I omega por gamma. Todo esto que multiplica a E sub 0, ¿cierto? Bueno, bueno, y acá obviamente me quedó faltando la fase. Entonces esto sería menos E sobre M por E a la I por phi. Listo. Muy bien. Ese término que nosotros tenemos ahí, con ese término lo voy a dejar hasta acá por hoy. Ya mañana continuamos. La fase tiene un negativo. ¿Cómo? La fase tiene negativo. No te escuché, Pedrito. ¿Me repites, por favor? La fase va con negativo. Bueno, así lo escribiste. Pero la fase E a la I phi, no. Ah, ya entendí, Pedrito. Gracias acá.
Sí, exacto. Sí, muy bien. Entonces, este R sub cero de acá, chicos, pónganme atención, ese R sub cero de ahí me va a servir para yo calcular. A ver, hagamos un poquito más de cálculo, unos 5 minuticos para que no dejemos esto tan mucho. Entonces voy a calcular una cosa. Voy a calcular, now, let's evaluate the oscillating dipole moment. Entonces con R sub cero, yo podría calcular D, que es el momento dipolar oscilante, que sería la parte real de menos E por R sub cero por E a la menos I omega T. Esto se calcula exactamente igual como se calcula en electrodinámica clásica y exactamente igual como se calcula en mecánica cuántica cuando uno ve teoría perturbativa dependiente del tiempo, ¿cierto? Mecánica cuántica uno. Entonces, acá me quedaría simplemente la parte real de menos E que multiplica menos E sobre M por E a la I por phi dividido omega sub cero cuadrado menos omega cuadrado menos I gamma omega, ¿cierto? Y aquí me va a quedar E a la menos I omega T. Bueno, y por E sub cero en algún lado. Listo, muy bien. Entonces, yo voy a reorganizar esta vaina acá y voy a reorganizarla de esta forma. Esto me queda como la parte real de E al cuadrado sobre M, ¿cierto? Esto sería E al cuadrado sobre M dividido entre omega sub cero cuadrado menos omega cuadrado menos I gamma omega por E sub cero por E a la menos I omega T menos phi. Este término, bueno, cuando yo calculo el momento dipolar oscilante, este término que yo tengo acá es lo que yo conozco, que es de lo que hablábamos ahorita anteriormente, es lo que yo conozco como la polarizabilidad. Listo. Se llama dynamical polarizability. Polarizabilidad dinámica, chicos. Se llama esto. Listo. Muy bien, entonces ya con la polarizabilidad dinámica, lo que yo podría hacer es lo siguiente. Ya la polarizabilidad dinámica podemos ver que tiene parte real y tiene parte imaginaria. Hay un mundo de cálculos que se pueden hacer acá, pero la verdad yo me voy a saltear todos los cálculos del oscilador de Lorentz que no tenga que ver con el fenómeno disipativo. O sea, yo me voy a centrar en cuáles son los aspectos relevantes de de la polarizabilidad que me dan información sobre el fenómeno disipativo. Then, let's elaborate on the polarizability. Entonces, alfa de omega sería igual a E al cuadrado sobre M. Y acá entonces me va a quedar omega sub cero cuadrado menos omega cuadrado menos I gamma omega. Listo. Bueno, muy bien. Eh, a ver.
Hay varias aproximaciones que yo puedo hacer para sacar la parte real y la parte imaginaria. Yo voy a hacer lo siguiente, yo voy a decir que esto es E al cuadrado sobre M. Aquí voy a colocar omega sub 0 menos omega, omega sub 0 más omega, menos I gamma omega. Y acá entonces la aproximación que voy a hacer es que voy a mirar qué tan grande es omega sub 0 comparado con la frecuencia del estímulo que es omega, ¿cierto? Muy bien. Entonces, here, here, we define detuning as follows. Voy a definir desintonización de la siguiente manera. Delta. Ojo, la desintonización es la diferencia que hay entre la frecuencia de resonancia de mi sistema, que sería omega cero, y la frecuencia de la luz, ¿cierto? Eso es porque ya les voy a explicar. Primero, permítanme, yo defino desintonización y ya les explico qué es lo que significa físicamente la desintonización. La desintonización viene definida como delta igual a la diferencia entre omega y omega cero. Esto, por ejemplo, si fuera mayor que cero, es decir, si, la, si omega fuera levemente mayor que omega sub cero, la frecuencia de resonancia, esto se le conoce como blue detuning. Y si fuera menor que cero, se le conoce como red detuning. Bueno, ¿esto qué implica físicamente? Entonces ya les voy a mostrar. Esto físicamente implica lo siguiente. Vamos a pensar cuánticamente un momento en este problema. Ya que hemos venido hablando de cuántica todo el curso, pues eso no importa. Este podría ser, por ejemplo, el estado fundamental eje y este podría ser el estado excitado de un átomo. Yo podría tener un electrón acá en el estado fundamental y podría tener una radiación electromagnética de energía H barra omega. Esta diferencia de energías acá, que sería E sub E menos E sub G, ¿cierto? Esto es igual a H barra omega sub cero. ¿Qué sucede con la radiación electromagnética? Que la radiación electromagnética podrá y lo hará excitar el electrón del estado fundamental al estado excitado. Ahora, hay excitaciones resonantes, hay excitaciones subresonantes y hay excitaciones suprarresonantes. Entonces, cuando el detuning sea igual a cero, se llama resonant excitation. Y es la excitación de mayor probabilidad. Este de acá, por ejemplo, este se llama supraresonant excitation, esto se llama subresonant excitation. Es porque son con frecuencias que están o por debajo de la frecuencia de resonancia del sistema o por encima. ¿Listo? Eso es lo que significa la desintonización. La desintonización, por lo tanto, es en el caso tal de que la frecuencia de la luz sea un poco mayor que la frecuencia de resonancia, estaríamos hablando que el electrón va a adquirir una energía superior a la energía del estado excitado. Por lo tanto, se va a tener que disipar no radiativamente, muy posiblemente, esta cantidad de energía, que es el detuning, ¿cierto? En el otro caso,
En el caso para el detuning negativo, al electrón le va a hacer falta energía para poder excitarse al estado excitado. Entonces va a quedar por debajo del estado excitado. Listo. Eso es el detuning. Y este sería el detuning negativo. Ahora, a partir de esta aproximación taking delta, or the magnitude of delta, much less than omega 0, and gamma is much less than omega, es decir, el régimen disipativo es pequeño. Entonces, ¿qué va a suceder? Bueno, pues nosotros sabemos que en este caso omega sub 0 menos omega es menos delta. Y también sabemos que omega es omega más omega sub 0. Eso también lo sabemos, ¿cierto? O sea que yo puedo decir lo siguiente. La polarizabilidad que me va a quedar como E al cuadrado sobre M me quedaría como omega sub 0 menos omega, omega sub 0 más omega, menos I gamma omega. Esto va a ser aproximadamente igual a E al cuadrado sobre M. Esto sería menos delta. Y acá quedaría omega sub 0 más omega sub 0 más delta menos I gamma omega, ¿cierto? Aquí esto sería 2 omega sub 0 más delta. Por lo tanto, esta vaina acá me va a dar lo siguiente. Ah, bueno, recuerden que omega sub 0 es mucho mayor que delta. Como omega sub 0 es mucho mayor que delta, entonces esto me va a quedar como menos delta que multiplica a 2 omega sub 0 menos I gamma omega sub 0. Venga, yo porque puse aquí este omega. Ah, es que es omega, pero como el ditunio es pequeño, yo puedo aproximar omega como omega sub 0. Ahora sí. O sea que esto me queda como E al cuadrado sobre M omega sub 0. Nos saquemos acá un 2M omega sub 0 y entonces me va a quedar acá como 1 sobre menos delta menos I medios gamma. O sea que en últimas esto sería como menos E al cuadrado sobre 2M omega sub 0 que multiplica a 1 sobre delta más I medios gamma más delta menos I medios gamma. Listo. Bueno, muy bien. Siendo así la situación, entonces yo puedo decir lo siguiente. Esto es igual a menos E al cuadrado sobre 2M omega sub 0 que multiplica a delta sobre delta cuadrado más gamma al cuadrado sobre 4 menos I que multiplica a gamma medios sobre
delta al cuadrado más gamma al cuadrado sobre. Muy bien. Entonces nosotros lo que hicimos fue que dividimos la parte real y la parte imaginaria de la polarizabilidad, o extraemos la parte real y la parte imaginaria de la polarizabilidad, ¿cierto? Ya podemos dejar ahí. Y lo que vamos a hacer es que le vamos a dar una interpretación particular a la parte real de la polarizabilidad. Esto sería proporcional a la parte real de alfa de omega. Y esto sería proporcional a la parte imaginaria de alfa de omega. ¿Qué quiere? ¿Cuál es la interpretación física de cada una de las partes? Bueno, esta parte de acá se llama dispersive line shape. Y esta parte de acá se llama dissipation, o más bien se llama Lorentzian line shape. Y esta Lorentzian line shape de acá, para nosotros que estamos estudiando el fenómeno disipativo o de fricción en materia condensada, es importante porque esto tiene que ver con disipación y damping. Entonces, related to dissipation or damping. Por lo tanto, ese coeficiente gamma de acá, como anunciamos al principio de la clase, está relacionada con la tasa a la cual se disipa energía irreversiblemente desde el átomo hacia el ambiente. Y eso nos lo va a poder decir esta línea o esta forma de línea lorenciana. Hay una pregunta muy importante que uno se debe de hacer. What is the meaning of gamma in an experiment? Pregunta súper importante. Lo que nosotros vamos a ver es que en un experimento nosotros podemos ver la densidad de niveles de mi sistema, digan ustedes, por ejemplo, A de omega, y si la densidad de niveles de mi sistema es como algo así, a ver, y este valor de acá es E sub cero, yo podría mirar a media altura, yo puedo hacer eso, yo puedo mirar a media altura. ¿Cuál es el ancho de esta distribución? Y lo que me dice esta teoría de la polarizabilidad dinámica es que ese ancho es gamma. Así es como yo puedo medir gamma en un experimento. Listo. Muy bien, entonces la densidad de estados de niveles de energía, ¿qué es lo que me está diciendo acá? Que yo tengo un nivel de energía E sub cero y ese nivel de energía está acoplado con un reservorio a partir de gamma. Y ese nivel de energía está disipando de manera irreversible información hacia el reservorio y por eso ya su energía no queda bien definida, sino que su energía ahora va a tener una dispersión alrededor de su cero. Y el valor de esa dispersión tiene que ver con el acoplamiento energético del sistema con el reservorio. Es decir, el valor de esa dispersión es gamma. Listo. Muy bien. Bueno, yo creo que en relación al oscilador de Lorentz y a la disipación hemos hecho un trabajo más que generoso.
Ya ustedes podrían de alguna forma investigar, consultar, curiosear un poco y podemos discutir. Ahora, lo que yo voy a hacer mañana para terminar esto es que voy a hallar la relación que hay entre la polarizabilidad entonces y la autoenergía retardada, que es esta que hay acá, que es la que nos sirve a nosotros para calcular funciones de tiempo. Observen que acá hay un gamma. Ese gamma que hay acá en la autoenergía retardada es exactamente el mismo gamma que hay allá en el osciloscopio. Por eso si se hacen referencia a las disipaciones con la misma luz. Entonces vamos a graficar la lorentziana mañana y vamos a tratar de poner en contexto esa lorentziana con fenómenos de transporte en la nanoescala usando autoenergías retardadas. Listo. Muy bien. Bueno, chicos.